Comprar vivienda no solamente es elegir dónde vas a vivir, puede ser una de las decisiones más importantes de tu vida. Pero ¿sabías que hay costos, consideraciones y variables que tienes que tener en cuenta antes de tomar esta decisión? Y no todo el mundo la sabe. Hoy te voy a mostrar a través de 3 etapas muy importantes de mi vida cómo el comprar vivienda fue clave. Cuando compré mi primera vivienda, la chiquita, que fue la primera inversión que hice, y esa se volvió palanca para luego poder conseguir el hogar de mis sueños. Y en este momento de mi vida que estoy pensando en esa vivienda que va a ser mi primera inversión. En este video te voy a llevar a cómo elegir cada una de esas viviendas desde lo emocional hasta lo financiero, de la mano, cuáles son las variables que yo tengo en cuenta y cuáles te recomiendo tener en cuenta a ti. Y lo mejor es que todo esto lo vamos a hacer desde apartamentos reales de mi constructora favorita, Constructora Bolívar. Soy Zaret Zambrano, estadística, llevo 10 años trabajando en el sector financiero y el tema de inversiones en vivienda me apasiona, me encanta, entonces me le sé todos los secreticos, así que ven que te voy a contar todo lo que tienes que saber. Vamos por el primer paso y es comprar mi primera vivienda. Comprar mi primera vivienda fue uno de los momentos más importantes de mi vida. La verdad es que tomarse el primer cafecito en la casa propia es una cosa impresionante. Y comprar mi primera vivienda no solamente fue pasar de pagar arriendo a tener mi casa propia, sino que también cambió cómo yo me relacionaba con mis finanzas, cómo yo veía el dinero y empezó a desbloquear varias cositas en mi cabeza. Pero también me llevó a hacerme varias preguntas y enfrentarme a varios costos que yo no conocía. Pero tú sí. ¿Cómo tomé esa decisión? Bueno, varias cosas. Lo primero, tenía claro que quería dejar de pagar arriendo y quería empezar a construir un patrimonio. Esa primera vivienda que luego iba a ser mi base para empezar a construir mucho más. Lo segundo, empecé a pensar no solamente en que fuera algo que se adaptara a mi presupuesto, sino que yo me viera viviendo ahí al menos 5 años. También me tuve que cuestionar si iba a poder mantener ese pago mensual y que ese sueño no se convirtiera en mi pesadilla. Tenía que ser algo que se ajustara a mi presupuesto. Pero obviamente también pensando como negocio. Tal vez no iba a ser mi casa para toda la vida, entonces tenía que pensar que ese lugar tuviera potencial, que tuviera valorización, que quedaba alrededor, cómo estaba ubicado y qué tanto potencial tenía esta primera compra. Y para esa primera vivienda te voy a regalar 5 tips de lo que tienes que mirar antes de comprar tu primera vivienda y de realizar esa primera inversión. La primera es la ubicación. La ubicación para mí es uno de los temas más claves a la hora de comprar vivienda. Eso puede hacer que se potencie muchísimo esa vivienda o que de pronto no esté tan chévere. El tipo de proyecto. Para mí, en mi primera inversión era súper clave que fuera un proyecto sobre planos, porque obviamente en ese momento de mi vida no tenía el capital para pagar una cuota inicial de una. Entonces tenía que revisar cuánto era el plazo y cuándo entregaban el proyecto para que fuera realizable y fuera viable en mis finanzas. Además que en ese momento de mi vida todavía estaba pagando arriendo. Subsidios. También vale la pena revisar si ese proyecto le aplica o no algún tipo de subsidio y si de pronto por ahí te puedes ahorrar unos pesitos. Los costos ocultos. Es súper importante que tengas en cuenta que no solamente es el apartamento, son los acabados, es la escrituración, es el avalúo, todo lo que tiene comprar una vivienda. Hay una lista de cositas que tienes que tener en cuenta. Y por último y más importante, la constructora. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo es su servicio postventa? Por eso para mí es súper clave trabajar con Constructora Bolívar. Entonces vamos a hacer el ejercicio de si hoy fuera a comprar esa primera vivienda, ¿cuál elegiría? Y es que en Constructora Bolívar ustedes pueden revisar los proyectos de diferentes ciudades, que eso me parece súper chévere. Entonces casi que para todo el mundo, incluso pueden comprar desde el exterior. Si yo fuera a comprar mi primera vivienda hoy, sin duda alguna elegiría Floresta Living. ¿Por qué Floresta Living? Este proyecto es de apartamentos en Bogotá. La ubicación a mí me parece wow, en la carrera 68 con acceso directo a la calle 95, a la avenida Boyacá, a la 80, mejor dicho, todo te queda cerca. El tamaño me parece ideal y es que cuando uno quiere empezar, quiere algo pequeñito, entonces este apartamento, por ejemplo, de 37 metros sería el que yo elegiría. Me parece súper chévere. La distribución me parece súper bonita. Tiene zonas sociales, 4 salas premium, sala de juegos, taller de bicicletas, zona pet, salón social. Tiene zona de lavandería que me parece súper chévere porque adicional siento que muchas personas como en el mismo momento de vida van a estar viviendo en este apartamento y uno los va a poder conocer. También tiene como un sentido de unidad. Entonces, sin duda alguna, este sería mi proyecto, además que queda en Bogotá, donde vive toda mi familia, y mis papás viven súper cerca a esta zona, entonces me queda Home Center, El Éxito, Jumbo de la calle 80, la ubicación definitivamente, o sea, usted no se va a varar por dónde mercar. Y lo más importante para mí, te da buen tiempo para pagar esa cuota inicial. Es sobre planos, entonces vean que etapa 1 está para segundo trimestre del 2027, etapa 2, cuarto trimestre del 2028. Eso es súper bueno porque vas a tener buen tiempo para pagar esa cuota inicial y normalmente cuando uno está pensando en esa primera vivienda también está pensando en empezar a crear ese hábito de ahorro y te lo pones súper fácil. Y obviamente
el respaldo de Constructora Bolívar. El segundo proyecto en el que yo empecé a invertir fue cuando empecé a buscar esa vivienda de mis sueños, ese hogar, cuando ya quería formar una familia. Y es que sí, ese primer proyecto en realidad para mí fue la base para luego poder crear un capital y poder pensar en ese segundo proyecto. Aquí ya me les voy a ir de ciudad porque si bien yo soy de Bogotá, mi familia vive allá. Cuando yo pensé en crear mi hogar, me vine para Medellín. Y es que el clima de acá me encanta, entonces elegí vivir acá. Entonces vamos a ver qué proyecto elegiría, por qué lo elegiría y cuáles son esas variables claves. ¿Cómo tomar la decisión? La verdad es que cuando uno empieza a conformar familia, empieza a revisar otras variables. Hay colegios cerca, es un lugar propicio para criar niños, es un lugar que me va a dar seguridad, tranquilidad y ya empiezas a revisar otro montón de variables. Tener espacios amplios que se adapten a nuestra rutina y a la de nuestros hijos o hijas si vamos a tener. Y aquí también entra a jugar otra variable y es esa relación precio-calidad y ya empezamos a revisar un poquito espacios más amplios. La distribución del apartamento, por ejemplo, para mí que soy teletrabajadora, tener una zona en la que yo pueda trabajar, que mi hija pueda estar en otro lugar, también súper importante, entonces ya busco un espacio un poquito más amplio. Las zonas comunes del proyecto. Quien que tenga un hijo no quiere una zona común donde hayan otros niños, donde pueda conocer otros niños, donde pueda jugar, donde se pueda entretener, eso empieza a ser súper importante. Y ya empezamos a ser un poquito más conscientes de otros costos ocultos. ¿Cuánto cuesta la administración? ¿Cuánto cuesta el impuesto predial? ¿Esta zona qué tal está? ¿Qué tan costoso es vivir ahí? Y claro, la facilidad de financiación. ¿Cuánto va a ser esa cuota inicial que debo dar? ¿Cuánto va a ser la parte que tengo que financiar? Y eso aplica para cualquier tipo de proyecto. Tienes que empezar a revisar quién me va a prestar, cómo va a ser el tema, cuánto voy a quedar con la cuota hipotecaria. Entonces, si en este momento fuera a elegir el proyecto para el que me iría a vivir con mi hija, es más, les cuento que vi este proyecto y quedé antojadísima. El proyecto es Fiore, queda en Río Negro, Antioquia. Esta zona me parece supremamente wow. Tiene locales comerciales con 3 etapas, 16 pisos. Tiene un coworking que les contaba que era teletrabajadora, entonces eso es clave, que yo me pueda ir para el coworking y que si mi hija está jugando, riendo, no deje de ser niña por culpa de mi trabajo. Tiene 2 piscinas, salón de juegos, cancha de pádel que anda tan de moda, terraza barbecue, juegos infantiles, circuito de triciclos, o sea, es el lugar perfecto para tener una niña. Área de descanso, fogata, zona deck, con yoga, zona zen. Y ya aquí empieza uno a hablar pues, de otro metraje. Y si bien para vivir sola el de 37 metros me parecía perfecto, para irme a vivir con mi esposo y con mi hija definitivamente yo elegiría este. Ay, el apartamento de 106 metros, vean esto. Ay, no, es que este proyecto me parece espectacular. No, miren la habitación, yo dormiría acá, cuando tenga que trabajar en casa está este espacio. Ay no, ¿quién no quiere tener el closet de los sueños? Mi hija dormiría acá, tenemos habitación para las visitas, no, perfecto. Este definitivamente es mi proyecto, me encanta. Y lo que más me gusta les voy a mostrar es el lugar de juegos para mi hija, o sea, ya no tengo que llevarla a los jueguitos porque ella sería feliz jugando acá. Definitivamente este es mi proyecto, me quiero ir a vivir acá, ya. Y definitivamente no me importa en qué momento de vida estés, no vas a decir que estos apartamentos no se te antojan, están hermosos. Y lo más importante es que cuando uno piensa en comprar, pensando también en vender, estos proyectos son espectaculares, es que es crear patrimonio. Yo este proyecto, cualquiera de estos, lo vendo en otro momento de mi vida, en 3, 4, 5 años y tengo un capital para irme a buscar otro proyecto con Constructora Bolívar. En este momento de mi vida, en realidad, yo ya pasé por estas 2 etapas, yo ya pasé por ese primer apartamento que fue el que me dio la base, encontré ese hogar de mis sueños, aunque no está tan chévere como el de Río Negro, y en este momento de mi vida real estoy buscando dónde generar más inversiones. Y si voy a buscar esto, ¿qué tengo en cuenta? Inversión con propósito y generar patrimonio. Entonces, en este momento de mi vida yo me saldría de Bogotá, me saldría de Medellín y me iría para Barranquilla. Sí, señores, en Barranquilla me quedo. Es que Barranquilla tiene una ubicación privilegiada. Está cerca a Cartagena, cerca a Santa Marta, los partidos de la selección. Yo en este momento de mi vida invertiría en Barranquilla. Estoy segura que Constructora Bolívar algo tiene por allá, entonces vamos a buscar qué hay por allá y qué tendría en cuenta. Crecimiento turístico, una ubicación turística en medio de estas 2 ciudades, rentabilidad, obviamente porque ya aquí estamos pensando en inversión, y flexibilidad. Es que imagínense uno con un apartamento en Barranquilla, que uno pueda ir a ver a la selección, que uno pueda ir al carnaval y cuando no pueda alquilarlo, rentas cortas. Esto suena... No, mejor dicho, díganme si no es el proyecto de la vida. Pero bueno, ¿qué vamos a revisar antes de invertir? Lo primero, la normativa. Que sí te permitan que este apartamento sea para rentas cortas si es tu interés.
El segundo, y esto me lo van a escuchar siempre, la ubicación. Pero aquí ya no estamos buscando pues, que esté cerca a un colegio, lo que estamos buscando es que esté cerca a una zona turística, ojalá con una vista bien linda. Estamos buscando otro tipo de cosas, las amenidades del proyecto, que le puedan interesar a turistas y los costos asociados. Pero de nuevo, aquí empezamos a pensar en unos costos distintos. ¿Cuánto te va a cobrar la plataforma por alquilar este inmueble? El mantenimiento, la administración, la escrituración y todos esos costos que ya hemos venido chuleando con los anteriores. Y te doy un bonus, asesoría legal y tributaria. ¿Cómo vas a declarar todo esto de las rentas cortas? Eso también es importante tenerlo a la vista. Ahora sí, vamos a buscar cuál es ese proyecto de los sueños, pero en Barranquilla. Bueno, vengan, pues vemos el video. Este proyecto que elegí es Río Living, que ustedes no me van a creer con todo lo que les voy a explicar de este proyecto, pero es BIS y eso abre un montón de posibilidades. Entonces son espacios modernos para vivir, para trabajar, tiene coworking, o sea, súper chévere para rentas cortas me parece. Tiene sauna, turco, no, esto es para unas vacaciones soñadas. Y la distribución del apartamento también está muy chévere. Siento que es pequeñito, es de 36 metros, pero para viviendas cortas, para vacaciones apenas es. Y además que nos dan ideitas de diseño. Constructora Bolívar pensando en todo. Vean que por ejemplo acá esconden esta cama en la salita, queda hermoso. Esta cocina me parece súper bien distribuida. Tener 2 habitaciones, la opción de sala o 2 habitaciones en 36 metros, está súper chévere en todas las opciones que nos dan. Este proyecto se entrega antes, para lo guau que está, yo lo quiero ya en realidad, en tercer trimestre del 2026. Las zonas, la ubicación, hablemos de esta ubicación, súper cerquita a Puerta de Oro, centro de eventos, o sea que definitivamente si alguien va a un evento en Puerta de Oro, ¿dónde se va a quedar? En mi apartamento. Me encantó. Yo la verdad no sé qué podemos buscar más. Constructora Bolívar, ya, no se diga más, este es mi proyecto. Y si se dieron cuenta, en este video hicimos un recorrido como Vive Colombia, viaja por ella, porque es que Constructora Bolívar tiene proyectos en distintas ciudades, para distintos momentos de vida, para distintas personas, distintos inversionistas, los que están en Colombia, los que están afuera, definitivamente para todos tiene que haber uno para usted. Y tienes el chulito de contar con tranquilidad, respaldo, una constructora que tiene experiencia, que no están improvisando. Y ya con eso puedes preocuparte por lo que sí debes estar pendiente tú. ¿Cuál es la ubicación que necesitas? ¿Cuál es el tamaño que necesitas? ¿Cuál es la ciudad en la que quieres vivir? Todos esos costos asociados que vas a tener que pensar. ¿Cuánto es la administración? Si te alcanza a organizar tu flujo de caja, porque obviamente Constructora Bolívar quiere que hagas una compra responsable. Si usted entra a Constructora Bolívar va a poder revisar todos los proyectos y no va a tener que estar preocupado de que el proyecto sea bueno o no, porque todos son buenos. Es más, cuál se adapta realmente al momento de vida en el que tú estás. Y bueno, yo creo que me quedo en este momento de mi vida con el de Barranquilla. Voy a revisar qué más hay por ahí, pero yo creo que ese es el mío. Gracias Constructora Bolívar por hacer parte de este momento de mi vida.